es como indicadores económicos poco usuales. ¿Cuáles son? Te traigo 3. Sí, claro. El primero es el indicador de la gente que fallece cuyos cuerpos no son reclamados. El segundo es el indicador de las strippers. ¿Strippers? Sí. Y el tercero es el indicador del lápiz labial. A ver, Entonces la primera, vamos a empezar con el de cuerpos. Interesantes todos. Interesante. Con el de cuerpos no reclamados. Resulta que en 2020 Ujú. el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, hizo un estudio y encontró que entre 1976 y el 2013 se correlaciona perfecto el aumento de personas no reclamadas en la morgue con el aumento del desempleo y una crisis económica que ya está o está por venir. Miren la gráfica. Lo que ustedes ven en azul son las Sí. crisis económicas y lo que ustedes ven en la gráfica negra son el aumento de cuerpos sin reclamar en las morgues y se correlaciona casi perfecto. A veces empieza a aumentar la no reclamación un poquito antes de la crisis económica en Estados Unidos y después, a veces es un poco después de la crisis, pero si ve la gráfica se correlaciona casi perfecto. Resulta que entonces se creó el índice de los cuerpos no reclamados. Sí. En otro condado que se llama Wayne County, en 2009 reportó que el número de cuerpos no reclamados en ese condado Sí, claro. entre el año 2000 y 2007 Sí. fue el más alto histórico, pero en el 2007 estaba 3 veces más grande que en el año 2000. Ajá. Año después, ¿usted recuerda la crisis financiera mundial? Sí. Casi que fue un indicador perfecto de ese Claro. tema. ¿Por qué se explica eso? Porque la gente en crisis económica no tiene tantos ingresos, reclamar un cuerpo tiene unos costos, una cremación. En ese entonces solo la cremación eran $700. Entonces, si la gente no tenía trabajo, entonces tenían que, Son lamentablemente, siete, son dejar tres- de son tres un millones de indicador casi perfecto. Ahora, el siguiente es el indicador de las strippers. Resulta que eso es De un las artículo- strippers y los strippers, ¿no? Son strippers, los dos. sobre todo de ellas, Sí. también aplica un poco a prostitución, pero Sí. este se llama el de las strippers. Ajá. Este es un artículo del New York Post, que es un diario americano de 2022, que decía, yo soy una stripper y yo puedo predecir los mercados mejor que los banqueros. Decía ella, y le hacían un artículo al tema, ¿no? Sí, claro. Y esta es un posteo de la cuenta en X en mayo de 2022 que Ajá. dice, en los clubes de stripper se ve un indicador económico que les puedo prometer que estamos en una recesión. Eso fue en mayo 20 de 2022. En recesión, sí. En ese momento se hablaba en Estados Unidos que estaba Biden de presidente y había una recesión. 3 meses después se confirmó Sí. que había una recesión económica. ¿Cómo se define una recesión económica en Estados Unidos? 2 trimestres consecutivos con crecimiento del PBI negativo. Entonces, ella decía eso en mayo 20, 3 meses después, agencias Sí, de claro. economía americanas dijeron, estamos en recesión. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que obviamente las personas cuando no... Hay un ingreso, es que quiero decirlo exactamente porque yo lo tengo en inglés, pero se Claro. llama ingreso disponible y ingreso discrecional, don Jorge Sí. Líbano. El disponible es el que a usted le queda apenas le pagan. Sí. Y el discrecional es el que a usted le queda después de impuestos y después de pagar sus necesidades básicas, como su arriendo, su comida Claro. y demás. Es decir, lo que le queda para el desorden. Ujú. Si usted está en crisis, pues obviamente gasta menos en esas cositas. Y una de esas cositas es ir a clubes de strippers. Entonces, casi que es predictivo que si usted, la siguiente gráfica que dice en lo de la recesión que le decía, que es casi que es predictivo que si las strippers están recibiendo menos, mire, si ve las 2 últimas de la derecha, Sí. ahí había recesión. Eso fue 3 meses después del post que hizo ella, que es stripper, que decía, estamos en crisis, porque ella veía reducidos sus ingresos. Hay una fundación que se llama Sí. el Instituto Urbano. Hizo un estudio en 7 ciudades de Estados Unidos, es la otra gráfica que Sí. ves. Vea lo importante, Carmelisa, que es el sexo, ¿no? Ve. Mueve el mundo, mueve Claro, la claro. economía. Entonces decía, El negocio de toda la vida. hizo un estudio económico y en 2007 ese Instituto Urbano de las 7 ciudades encontró que 5 habían decrecido sus ingresos por las trabajadoras sexuales y las strippers venían decreciendo sus ingresos notablemente y el año siguiente estalló la crisis financiera mundial. Claro. Entonces es otro predictor. Y el siguiente, ustedes ven, ese es el gasto en rosado. En esa época, entre ¿De qué? 2003 y ¿Sobre qué? 2007, es el ¿De sexo? gasto en sexo o en temas Sí, relacionados claro. con el sexo. El gris en tema con armas y el azul que tiene que ver con drogas. Entonces se podía ver Siempre exactamente. el sexo. Sí, entonces decían, porque eso se hizo un análisis en Las Vegas y decían, si las chicas de Las Vegas no están ganando dinero, nadie está ganando dinero. Sí. Entonces fue un tema que se descubrió. Y el último que les traigo, parece que no hay gráficas Sí, y la doctora me puede ayudar, lo descubrió en 2001 el hijo de una marca que yo la recuerdo, pero no sé usted, de una marca de cosméticos que se llamaba Estée Lauder, que era con doble E. Sí, Estée Lauder. Entonces el hijo de él en 2001, Nosotros le decimos Lauder. Lauder, sí. Ajá. Entonces en 2001 él Estée descubrió, Lauder. Estée Lauder. sí, Estée Lauder, tiene toda la razón, descubrió que cada vez que había una crisis, desde los años 80 hasta el 2001, las ventas de todos los cosméticos bajaban, pero las de labiales incrementaban. Ujú. Entonces, eso fue un artículo que salió en muchos medios de prensa y
tiene una explicación que ya les voy a dar. Pero lo que sucede es que dicen ellos que las mujeres, si hay crisis económica, entonces no invierten en vestidos, zapatos, sino se van más a maquillaje, especialmente a labial. Extrañamente, desde el 80 hasta el 2001, es más, cuando pasa el 11 de septiembre, las fábricas como las que usted nombraba fuera de micrófonos, como Mac Factor, ellos y muchas otras, redoblaron turnos de trabajo para que, esas son las otras gráficas, Chris, para producir más labiales, porque ya sabían que se iban a vender. Y de hecho incrementaron sus ventas en ese periodo después del 11 de septiembre un 12%. Y obviamente en noviembre, apenas unos días después de ese incremento de ventas, se presentó, ya se oficializó una recesión económica en Estados Unidos, en esa época obviamente por los atentados. En el único año, la única crisis económica que no correspondió con el tema de los labiales fue la del 2008, donde sí bajaron un poco las ventas.